Qué alegría de nuevo podernos encontrar en el nombre del Señor para seguir profundizando en estos temas de fe. Continuamos en esta serie de apologética. Pongámonos en la presencia del Señor, pidámosle que nos acompañe en este día, que su gracia sea la que nos impulse a ser esos evangelizadores, a dar a conocer nuestra fe con alegría y gozo a los demás. Señor, te entregamos este tema de este día para que nos acompañes, para que estés con nosotros, para que nos dé la gracia y la fuerza de ser esos instrumentos tuyos para tu gloria y para el bien de nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuando esta serie de programas y de temas, hoy vamos a mirar el segundo tema dentro de la apologética. Tema número 2. Vamos a hablar hoy un poco sobre la Escritura. Y este tema lo vamos a desarrollar en 3 puntos. Hablar sobre la Escritura sería un tema amplio que nos dedicaría mucho tiempo, pero yo quisiera compartir 3 puntos fundamentales y esenciales que nos pueden ayudar a tener un mejor panorama sobre la Sagrada Escritura. En un primer momento vamos a hablar sobre la relación que hay entre tradición y escritura. También en un segundo momento vamos a hablar un poco sobre el canon bíblico. Y en un tercer momento vamos a hacer una profundización sobre el texto bíblico de 2 Timoteo 3:16. Esos van a ser los puntos que vamos a desarrollar dentro de este tema de la Escritura, ya que la idea es dar puntos concretos para que nosotros nos sigamos inquietando y sigamos profundizando en nuestra fe. Vamos a hablar entonces en un primer momento sobre la tradición y la Escritura. Sabemos que la Sagrada Escritura es el resultado de un largo proceso de un pueblo que caminaba con Dios, de un pueblo que siempre estuvo a la expectativa de ese Dios que se le reveló. Por eso la Escritura es fruto de la experiencia de un largo caminar, tanto del pueblo judío como del pueblo cristiano. Y por eso su composición, su redacción fue un proceso largo, fue un proceso de muchos siglos, sobre todo el Antiguo Testamento, que fueron más de 1000 años, y el Nuevo Testamento entre 60 y 70 años, lo que nos muestra que la Escritura es el resultado de la experiencia de un pueblo maduro que supo leer la historia de la salvación, de ese Dios que lo acompañaba, de ese Dios que estaba con ellos, de ese Dios que caminaba con el pueblo. Pero hay unos que nos hacen la objeción y nos dicen, pero es que hablar de la tradición es algo negativo, es algo malo, porque la tradición en ningún momento Jesús la prueba o Jesús está
de acuerdo con él. Pues bien, nuestros hermanos cristianos no católicos se basan en algunos textos bíblicos para desacreditar la tradición. De manera especial, hablan de Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7, donde Jesús tiene una fuerte discusión con las tradiciones judías, con las tradiciones de los maestros de la ley, fariseos, porque muchas de ellas las habían desvirtuado, muchas de ellas las habían tergiversado, y por lo tanto Jesús esas tradiciones malévolas las tenía que condenar. Y precisamente en estos evangelios y capítulos Jesús arremete fuertemente contra estas tradiciones. Pero eso no significa que la tradición en sí sea mala. Pues bien, también hay otros textos, sobre todo de San Pablo, donde el mismo apóstol alaba las tradiciones de ese pueblo que las han acogido, que la han recibido. Sobre todo tenemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, donde él alaba a esa comunidad porque han permanecido fieles a las tradiciones que ellos han recibido. Pero aquí hay un detalle muy importante. Resulta que el texto griego que se utiliza para hablar de tradición es parádosis. Parádosis en griego significa tradición, aquello que se ha recibido de mano en mano, aquello que se ha ido transmitiendo de generación en generación, sea oral o escrito. Lo que significa que tanto en los textos de San Pablo como en los textos de San Mateo y San Marcos se utiliza la misma palabra, lo que significa que en muchas ocasiones esa tradición que es buena, que viene de Dios, también pueden haber otros que las desvían para sus intereses, para sus conveniencias. Por ejemplo, cuando uno hace una comparación entre una Biblia católica con la Biblia que manejan la mayoría de los cristianos no católicos, que es la Reina Valera, cuando uno hace una comparación en las traducciones, resulta que sobre todo en esos textos donde se habla de forma positiva de las tradiciones, ellos cambian la palabra. No hablan de tradición, sino que hablan de enseñanza. Y resulta que en griego, para hablar de enseñanza, hay otro término, que es didache o didascalia, que precisamente es el oficio de enseñar, de instruir. Lo que significa que en muchas ocasiones, cuando se hacen las traducciones, no se es fiel a lo que el texto dice, sino que muchas veces las acomodamos a nuestras conveniencias. Eso nos muestra que la Sagrada Escritura es fruto de esa larga tradición, tanto del pueblo judío como de la misma iglesia, y que tristemente muchos, para sus conveniencias, han cambiado las palabras, porque no quieren aceptar que también hay una tradición que viene de Dios, que es la tradición de los apóstoles, la que ellos recibieron de Jesús y que Jesús la transmitió, y que el apóstol San Pablo en muchas ocasiones siempre lo recalca, que lo que yo recibí, a mi vez os transmito, lo que significa que la tradición que él recibió de los apóstoles
Él también las transmite a sus comunidades. Ese como primer punto. Y como segundo punto, vamos a mirar el canon bíblico. Primero, ¿qué significa la palabra canon? Es una regla de medida. El canon bíblico es todo un proceso que se realiza para determinar qué libros son inspirados por Dios y qué libros no son. Para ello utilizan ciertas características o tienen ciertos principios o ciertas reglas que utilizan para poder determinar qué libros son inspirados por Dios y qué libros no lo son. Dentro de este canon bíblico nos encontramos con tres tipos. Tenemos el canon palestinense, el canon alejandrino y el canon cristiano. Dentro de esos cánones nos encontramos con esos tres tipos de canon bíblico. El primero es sobre todo de todos los judíos que hablaban hebreo. Y solamente ellos aceptaban aquellos libros que estuvieran escritos en hebreo, en la lengua nativa de ellos. Y solamente aparecían 39 libros que eran escritos en hebreo. Y este canon fue determinado en una ciudad que se llamaba Yambia, que precisamente determinó que solamente ellos aceptaban los libros que exclusivamente fueran escritos en hebreos. Por lo tanto, algunos libros que eran considerados inspirados por Dios, pero que habían sido escritos de manera especial en griego, fueron sacados de ese canon. Este canon nos encontramos que tiene 39 libros. Ahora bien, también nos encontramos con el canon alejandrino. Recordemos que Alejandría fue una gran ciudad, una ciudad próspera, una ciudad de una gran cultura. Incluso se cuenta que allá había una gran biblioteca donde habían libros de todo tipo, de ciencia, de filosofía, en fin, había una gran riqueza cultural. Y también en esa ciudad deseaban tener unas copias de las escrituras de los judíos. Como habían también muchos judíos de la diáspora que vivían en esa ciudad, es decir, habían judíos que tenían esa cultura griega, pidieron a unas personas que tradujeran las escrituras hebreas al griego. Ese proceso duró más o menos 150 años, hacia el año 300 hasta más o menos el año 150, donde se hizo esa traducción de las lenguas hebreas a la lengua griega. Pero aquí en este canon bíblico también se le juntaron otros libros que eran escritos en griego y que fueron
por decir así, anexados a esa traducción alejandrina. Y esa traducción alejandrina iba a tener un total de 46 libros. En esa versión griega estaban esos libros que se le conocen como los deuterocanónicos o del segundo canon, que precisamente los judíos sacaron porque no los consideraban inspirados por Dios, porque no estaban escritos en hebreo. ¿Y cuál es la importancia que tiene ese canon alejandrino? Ahí surgió esta versión que nosotros conocemos como la versión de los 70, que fue una versión que se convirtió popular, que cogió fuerza, que se expandió y que por lo tanto los primeros cristianos estaban familiarizados con esta versión. Los primeros cristianos tenían una gran cercanía con esta versión de los 70, porque precisamente se convirtió en la Biblia de los primeros cristianos, porque el hebreo ya había perdido fuerza, porque el griego con su cultura, o más bien los griegos con su cultura, habían ganado terreno y por lo tanto el griego se había convertido en un idioma muy expandido y los primeros cristianos utilizaban esa versión como oficial de ellos. Ahora, el canon cristiano recoge todos los libros del Antiguo Testamento, pero del canon alejandrino, y suma todos los libros del Nuevo Testamento para un total de 73 libros. Sobre todo en el canon cristiano católico, porque recordemos que a partir de la Reforma Protestante, sobre todo con Martín Lutero, se le quitaron esos libros deuterocanónicos y ellos se basaron en el Concilio de Yamnia para determinar que esos eran los libros del Antiguo Testamento. Pero los primeros cristianos tuvieron en un gran aprecio esta versión griega de los 70. El canon cristiano asumió todo el Antiguo Testamento de la versión griega, más los 27 libros del Nuevo Testamento, que en un proceso más o menos de 60 a 70 años, de más o menos el año 50 hasta el 100, 120, se determinó cuáles eran los libros que eran inspirados por Dios. Pero sabemos que ese proceso también fue largo para determinarlo, porque también habían otros libros que aparecían a nombre de apóstoles y que también muchas veces podían crear confusión y dudas. Ellos también tuvieron que hacer un estudio riguroso, un estudio exhaustivo para determinar realmente qué libros eran inspirados. Y más o menos en el siglo IV, en unos concilios de Hipona y Cartago, se determinaron cuáles eran los libros inspirados del Nuevo Testamento, 27, para un total de 73 libros. Vamos a pasar ahora al tercer punto. Y es hablar sobre el texto bíblico de 2 Timoteo 3:16, que es el texto bíblico que utilizan nuestros hermanos cristianos no católicos para decir que la Escritura es lo único
que lo que se salga de la Escritura no lo podemos aceptar, no lo podemos asumir, porque si no está escrito ahí, quiere decir que no es palabra de Dios. Pues bien, recordemos que más o menos lo que nos dice ese texto bíblico de 2 Timoteo 3:16 es que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, de manera que el hombre esté equipado para la lucha. Más o menos nos dice así. Para ellos eso significa que solo la escritura basta. Pero hay que decir algo. Más o menos estos textos bíblicos fueron escritos antes del año 60, porque San Pablo murió hacia el año 62, 63. Lo que significa que si miramos la composición del Nuevo Testamento, todavía había muchos libros del Nuevo Testamento que ni siquiera se habían escrito. Recordemos que el último libro que se escribió del Nuevo Testamento fue Apocalipsis, hacia el año 100, 110. Y muchos de los escritos joánicos, hacia el año 90, 95. Lo que significa que cuando San Pablo habla de toda escritura, aquí podríamos hacer una pregunta. Bueno, y San Pablo cuando habla de toda escritura, ¿a qué escritura se está refiriendo él? Ahora bien, ¿cuál era el Antiguo Testamento que utilizaron los primeros cristianos? ¿Cuál era el Antiguo Testamento que se extendió en las primeras comunidades cristianas? ¿Cuál fue el texto del Antiguo Testamento que tenía San Pablo? ¿Cuál era? Muy fácil, respuesta: la versión de los 70. Lo que significa que los primeros cristianos aceptaban como inspirados por Dios esos otros libros deuterocanónicos que no se encuentran en las Biblias protestantes. Porque si hubiera habido dudas en que esos libros eran inspirados, seguro que los primeros cristianos no lo hubiesen utilizado, porque no iban a tener importancia. Pero sin embargo, los aceptaron, sin embargo, los tomaron. En otras palabras, San Pablo nos está diciendo que esos libros deuterocanónicos también son inspirados por Dios y son palabras de Dios y son escritura sagrada. Aquí San Pablo no nos está hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Todavía faltaba mucho camino para escribir. San Pablo en este texto bíblico nos está hablando del Antiguo Testamento, el Código de Alejandría, Canon alejandrino, lo que significa que nosotros los cristianos católicos hemos asumido la Escritura en su totalidad y que hemos tratado de ser fieles a la palabra de Dios en todo su conjunto. Nos damos cuenta entonces que tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia, ha guiado a aquellos hombres y mujeres que a través de la historia nos han ido educando en la palabra de Dios, nos han ido mostrando realmente cuál es la palabra de Dios que debemos creer. Hoy los invito a que le agradezcamos al Señor por todos esos beneficios que nos ha regalado. Señor, te damos gracias por tu palabra, esa palabra que nos instruye, nos anima, nos corrige. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella nos hablas, nos sigues hablando y nos hablarás.
Que sea tu palabra luz para nuestro caminar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.